mucha gente sufre más por lo que se imagina que por lo que realmente sucede. ¿Y tú qué significado le das a las cosas? ¿Y tú qué significado le das a esta situación que precisamente estamos viviendo hoy por hoy? Así que nuevamente, mi nombre es Aníbal Por y en esta ocasión quiero hablarte un poquito acerca del miedo, cómo el miedo nos controla, qué es el miedo, así que presta mucha atención que esto puede ayudarte muchísimo. ¿Sabes? Lo primero que quiero decirte es que todos tenemos miedos, que todos tenemos miedos. Esa es la primera noticia que quiero darte, todos tenemos miedos. Sin embargo, ¿sabes? El miedo no se elimina, el miedo se controla. ¿Y cómo se controla? A través de prácticas. Y hoy quiero presentarte una de estas prácticas que puedes aplicar, que son 3 sencillos pasos. ¿Sabes? El miedo, cuando vamos a hablar en público, ¿sabes? Y antes de que pase la acción, antes de que lleguemos a esa actividad, ¿sabes? Se nos genera una percepción en nuestra mente. Tenemos una estimación sobre esa acción posterior. Y de acuerdo a nuestro miedo, el no saberlo controlar, nuestro miedo nos controla y por lo tanto terminamos afectando dicha actividad, terminamos afectando dicha acción. Y por lo tanto es necesario el conocer esta información. Así que a lo mejor tú has pasado tu primera vez al hablar en público y bueno, comienzan a temblarte los pies, comienzas a ponerte nerviosa, comienzas a sudar y a presentar otros tipos de sensaciones que no son agradables. Y hoy voy a revelarte esta información, 3 sencillos pasos con los cuales tú puedes tratar ese miedo a través de prácticas, y son las siguientes. Otro ejemplo que quiero darte antes de hablarte de estos 3 pasos es: a lo mejor vas a tener una entrevista y desde antes ya estás con emociones negativas, ya estás triste, estás preocupado, estás preocupada, estás nervioso, nerviosa, porque no sabes cómo te irá. ¿Sabes? Esa emoción perjudica la acción posterior. Y por lo tanto, ¿sabes qué? Se te genera un miedo. Ese miedo te controla a ti. Y por esa razón, en muchas ocasiones cometemos errores, cometemos fracasos que pudimos haberlos controlados si conociéramos esta información. Así que presta mucha atención y es la siguiente, ¿sabes? Número uno, para controlar nuestro miedo es identificar ese miedo, identificar a qué le tenemos miedo. Por ejemplo, si vamos a hablar en público, si nuestro miedo es el hecho de hablar en público o cualquier otra acción, quiero ponerte el ejemplo con esto, ¿sabes? Y tu miedo es hablar en público, identifica a qué realmente le tienes miedo. Una vez identificado a qué le tienes miedo, ¿sabes? Número 2, reconoce que realmente tienes un miedo. Reconoce que le tienes miedo a cierto factor. Al reconocer que tienes ese miedo, ¿sabes? Puedes controlarlos con la práctica y emprendiendo acciones similares. ¿Sabes? Aquí surge algo muy importante y quiero que tomes muy en cuenta. Cuando nosotros nos ponemos a pensar, nos ponemos a analizar por un momento, por un instante, nuestros miedos, a qué le tenemos miedo, a estos factores, ¿sabes? Lo que estamos haciendo es concientizar en ese aspecto. Y la concientización, ¿sabes? Nuestra conciencia es lo que nos ayuda a vencer el miedo. Otro punto muy importante es lo siguiente, ¿sabes? Resulta que tú le tienes miedo a cierta acción porque le das una interpretación acerca de esa acción. Es decir, si tú vas a hablar en público, ¿sabes? Desde antes tú ya tienes una percepción de esa actividad y por lo tanto, ¿qué pasa? Viene esa percepción, ese toque personal que tú le das a ello, a esta actividad, y termina dándole más fuerza al miedo, lo cual hace que el miedo viene y te controle a ti. Y al controlarte el miedo, ¿sabes? Termina afectando esa acción, termina afectando esa actividad. Otro ejemplo es: a lo mejor tú tendrás una entrevista el siguiente día y desde antes ya estás nervioso, ya estás preocupado, ya estás
en un estado emocional negativo porque no sabes cómo te irá, porque no sabes qué te preguntarán. Y por lo tanto, ¿qué pasa? El estar en ese estado emocional, el darle una interpretación a esa actividad posterior, se te genera el miedo. Se te genera el miedo en ti y por lo tanto, esa percepción que tú tienes, que tú comienzas a formar, que tú comienzas a tomar de esa actividad, de esa acción, hace que el miedo viene y te controla a ti. Y al miedo, al controlarte a ti, ¿sabes? Termina afectando esa acción, termina afectando esa actividad que estás a punto de tomar. Otra cosa que puedes tomar en cuenta es, ¿sabes? Reconoce que tienes un miedo, identifica tu miedo. Luego, escucha muy bien, apaláncate de ese miedo. Sí, no me equivoco, busca apalancarte de ese miedo para emprender otras acciones o simplemente para reforzar esa acción que estás pretendiendo llevar a la práctica. Por ejemplo, si tú vas a emprender cierto proyecto y de repente tienes miedo, ¿sabes qué? Apaláncate de ese miedo, pero primero tienes que identificarlo, primero tienes que identificar ese miedo, luego tienes que apalancarte de ese miedo para reforzar tu valor, para reforzar tu valentía. Y si es sobre la entrevista, ¿sabes? Tú te apalancas de ese miedo, lo cual te permite prepararte muy bien para la entrevista. Lo mismo pasa con el hecho de hablar en público. Si tú tomas el miedo y en lugar de dejarte llevar, dejarte influir por ese miedo, lo tomas, lo identificas y luego te apalancas de ese miedo para reforzar esa motivación, para reforzar ese valor, esa valentía de hablar en público. Entonces terminas, en lugar de arruinar la actividad, en lugar de cometer errores o fracasos, ¿sabes lo que haces? Comienzas a prepararte, comienzas a ensayar. Por lo tanto, ¿sabes? El controlar tus miedos, el manejar tus miedos, el apalancarte de tus miedos es muy importante. Entonces, lo primero que dijimos es identifica tu miedo, identifica aquello a lo que tienes miedo, luego reconoce que tienes un miedo, luego busca acciones con las cuales puedes superar ese miedo. Así que con la práctica tú irás controlando ese miedo y luego apaláncate de ese miedo para hacer otras actividades similares y verás que poco a poco con la práctica irás controlando a partir de tomar acción. Así que nada sucederá si tú no tomas acción, nada sucederá si tú no analizas cada información, nada sucederá si tú no emprendes actividades similares. Así que ponlo en práctica y la vas a romper.